En este año escolar de clases del ciclo 2026-2027, las escuelas públicas de Florida en Estados Unidos tendrán que implementar un nuevo componente curricular obligatorio sobre la historia del comunismo. Esto obedece a una ley firmada por el gobernador Ron DeSantis hace ya 2 años, en el año 2024. Estamos hablando de una cátedra escolar, comunismo y sus atrocidades. Los estudiantes de sexto grado hasta secundaria deberán aprender de manera profunda sobre los métodos de control, las consecuencias económicas y sociales, las afectaciones a la libertad y la represión política que han ejecutado los regímenes comunistas. ¿Usted qué opina de esto? Los invito a que participen en nuestras redes sociales, en @ntn24.com y en mi cuenta personal, @JeffersonNTN24. Cátedra escolar, comunismo y sus atrocidades. El estado de Florida implementará la enseñanza obligatoria de la historia del comunismo en sus escuelas públicas a partir del año escolar 2026-2027. Una medida que busca que los estudiantes conozcan el desarrollo de esta corriente política y las trágicas consecuencias de los regímenes comunistas a lo largo de la historia mundial. La iniciativa fue impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis y quedó establecida mediante una ley aprobada en 2024. La legislación entró en vigor el 1 de julio de ese año, aunque la enseñanza específica de la historia del comunismo comenzará formalmente en las aulas durante el ciclo escolar que está a punto de comenzar. El objetivo principal es evitar que las corrientes de izquierda blanqueen las tragedias históricas. El propio DeSantis fue contundente al respecto. No van a permitir que los estudiantes vivan en la ignorancia ni que sean adoctrinados por promotores del comunismo. Los alumnos estudiarán las atrocidades, persecuciones y crisis económicas en la Unión Soviética, China, Cuba, Camboya y la Venezuela del chavismo. La iniciativa contempla además la posibilidad de crear un museo dedicado a la historia del comunismo y a sus víctimas. Con estas medidas, Florida refuerza una agenda educativa impulsada por sectores conservadores que sostienen que las nuevas generaciones deben conocer las consecuencias históricas de los regímenes comunistas y evitar, según sus promotores, una visión que minimice o distorsione esos acontecimientos en las aulas de clase. Bueno, y para analizar este polémico tema, saludos ahora a Benjamin de Jurre. Es presidente de Teaching Anti-Communist American, concejal comunitario del condado de Miami-Dade, periodista y analista político. Bienvenido al informativo de NTN24. ¿Y por qué es importante, a su juicio, que los niños desde sexto grado tengan acceso a una cátedra que no solamente hable del comunismo como sistema político, como usualmente lo explican en las clases de historia, no solamente en la secundaria, sino también en la universidad, sino también hacer ese énfasis en las secuelas desastrosas que ha dejado en varios países de América Latina, uno muy cerca de la Florida, en Cuba? Primero que todo, muchas gracias por la invitación en este destacado programa que esperamos y sabemos que llega a muchos hogares en América Latina. Realmente nosotros intervenimos directamente en el podio del Senado en el año 2024, cuando el senador Jay Collins, senador republicano por Tampa, pasó la ley, ¿no? Presentó el proyecto de ley para enseñar lo que es The History of Communism y se aprobó en ese momento y lo firmó el gobernador DeSantis en el año 2024. Posteriormente, en el año pasado, el año 2025, participamos junto con un workforce, una fuerza de trabajo, aquí en el Departamento de Educación, en lo que fue la redacción de los estándares de educación que se van a dar precisamente para impartir esta clase de History of Communism, ¿no? Fue interesante porque tuvimos 6 personas allí trabajando por varios días, redactando lo que son los estándares de educación, que son los instructivos que van a utilizar los maestros para impartir en la clase. ¿Por qué es importante? Yo diría que es vital. Estamos viendo que la mayoría de las encuestas, los muchachos jóvenes, tal vez da una preferencia, digamos, mayoritaria, valga la redundancia, a lo que es el socialismo, lo que hay muchos que lo confunden con comunismo incluso, ¿no? Porque sabemos que esa es la entrada al comunismo, el socialismo. Y es una cosa peligrosa. Estamos viendo que ahora mismo hay tal vez unos 35 candidatos en estas elecciones en Estados Unidos que son abiertamente de izquierda.
y, digamos, algunos son abiertamente comunistas y lo han dicho, ¿no? Lamentablemente el Partido Demócrata ha tomado la senda, ¿no?, de lo que es la izquierda y muchos son comunistas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es importante que nuestros muchachos conozcan la realidad de lo que ha pasado en Venezuela, en Cuba, en muchos países donde la ideología comunista es la que predomina? ¿En qué consiste la pobreza y la miseria en la que han vivido, la represión que han tenido que soportar durante tantos años, inclusive la pérdida de vidas humanas que se le achaca al sistema comunista? Benjamín, y nosotros, sí, cómo no. ¿Esto responde de alguna manera a una romantización que estaban haciendo del comunismo en las aulas de clase? A su juicio, una especie de engaño, porque hay quienes dicen que también esto afecta a la libertad de cátedra y que finalmente los estudiantes deben obtener información o por lo menos debatir al interior de sus clases este tipo de sistemas políticos, pero que una orientación crítica afecta directamente la forma de pensar de quienes reciben esas clases. Eso dicen los críticos que han cuestionado esta cátedra. ¿Qué piensa usted? La realidad es la siguiente. En este momento conocemos la cosa de cerca porque estamos involucrados mucho en ello. La clase de History of Communism va a ser incorporada dentro de lo que es el ciclo de Civics, o sea, de cívica, ¿no? Y lo que es la clase de cívica comprende varios aspectos. Y uno de ellos es de History of Communism, ¿no? Uno de ellos, la parte de cívica. De manera, es obligatoria, pero es solamente una parte. Cuando es electiva la materia, que es electiva y que es la elección del estudiante, dependiendo si hay suficiente inscripción, digamos, hay suficiente quórum, vamos a decirlo así, y asisten muchos alumnos, entonces la materia electiva, pues evidentemente también se va a dar. Pero en ese caso, ya lo que es completa, lo que es de History of Communism, es larga, una materia completa, pero ya es electiva. De manera que lo que es realmente obligatorio es una parte, yo diría, un poco elemental, no es mucho tampoco, ¿no? Sin embargo, la Florida, podemos decir con muchísimo orgullo, que son los primeros en toda la Unión Americana en tener una clase semejante, No, inclusive, que se encarga de que los muchachos al menos puedan elegir y saber la verdad. Si ellos deciden en un futuro ser comunistas, socialistas, ya lo hacen con conocimiento de causa, digamos, ¿no? Claro, es importante que sepan la verdad. Eso es lo que nosotros queremos. Benjamín. Porque hay muchos maestros, lamentablemente hay que decirlo también, porque eso ocurre y los conocemos. Las personas que hemos estado en universidades muchísimas veces, ¿no? Hay maestros que tienen esa tendencia, evidentemente en las clases que ellos dan, pues también tienen la tendencia a esa, ¿no? Y vamos a preguntarle eso a nuestros televidentes, Benjamín, si están de acuerdo o no. Usted bien lo dice, Estados Unidos, en este caso Florida es el primer estado de los Estados Unidos que toma esta decisión. Y la pregunta es para todos nuestros televidentes en América Latina, si estarían de acuerdo sí o no con que este tipo de cátedras escolares, comunismo y sus atrocidades, sean enseñados en secundaria. Benjamín, el tiempo lastimosamente se nos agotó. Gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un gusto escucharte. Es un placer y estamos a la orden siempre.